Hoy, ¿no? Estaremos con Luis, que vamos a hablar de un tema súper interesante, que es fidelización, ¿no? Cómo está impactando la inteligencia artificial en la fidelización de clientes. Mañana tendremos a Francesc García del Sant Joan de Déu, hablando de la experiencia del paciente y del hospital líquido, que me parece un concepto súper interesante para comentar. El jueves tendremos a Adrián de OILAB con un caso de cómo impacta la IA en captación, con el caso Vitaldent. Y por último, el viernes a Sherpa con Stephanie, que vamos a hablar del caso Heineken, que me parecen todos cuatro ejemplos súper didácticos de cómo está impactando la IA en todo este entorno. Yo, Luis, te voy a dejar empezar enseguida, pero sí que quería, por lo que os comentaba antes, ¿no? Hemos sacado la tercera edición de nuestro estudio de cómo las empresas son customer centric o no. Seguimos estando ahí un 5,2, seguimos teniendo como mucho recorrido y decía que hacíamos estas jornadas porque los datos que tenemos respecto al impacto de la IA pues todavía son como incipientes, ¿no? De todas las empresas que han contestado a nuestra encuesta, ¿no? Solo el 16% de ellos utilizan Customer Intelligence, pero con algoritmos avanzados, Machine Learning, Deep Learning o inteligencia artificial de cualquier tipo de aprendizaje automático, lo que sea, ¿no? Y lo que es verdad es que el 57% de todas las empresas que tienen Customer Intelligence en general, hablando de puede ser un CRM o puede ser una analítica web, lo que lo utilizan sobre todo es para vender, para personalizar la oferta, para conocer mejor al usuario y poder venderle más, ¿no? En esto es un poco lo que está Luis y por lo que también le hemos invitado y lo que está Compensa, ¿no? Luis es director de transformación digital en Compensa, que es una empresa que pertenece ahora al grupo Howden, y su trayectoria ha sido muy variada, aunque lleva 20 años, ¿no? Sí. Liderando, desde que fue fundador de esta empresa, pues ha ido liderando y es fundador, impulsor y ha desarrollado todo tipo de funciones de Compensa, pero sobre todo lo que le gusta es que su empresa sea una empresa customer centric y acorta la brecha entre tecnología y áreas de negocio, creando nuevos productos y mejorando el time to market. Y me gusta mucho lo que dice siempre, que le interesa especialmente equilibrar la experiencia del cliente con rentabilidad y objetivos, que era un poco lo que hablábamos ayer del cambio, ¿no? Del director de marketing a un director más de crecimiento, de growth marketing y de cómo rentabilizar y optimizar todo lo que son las acciones de marketing. Joana, ¿te parece que le demos paso a Sí. Luis? Sí, son las 15 Adelante. para Yo que creo que nos ya estamos cuente. todos. Exacto. Gracias por la Os introducción, recuerdo a Belén. todos, sí, que podéis Bienvenido. escribir, ¿verdad?, en el chat y hacer las Eso preguntas es. que queráis, que las recogemos. Aquí vamos a estar con todos vosotros en el chat. Venga, adelante. Venga, Luis, pues comparte. Vale. Bueno, muchas gracias, Belén, por la intro y a Incipi especialmente por la oportunidad, porque, bueno, como vamos a ver, tenemos grandes oportunidades de aplicar la inteligencia artificial en muchos de los procesos que estamos conllevando en el día a día y creo que estos eventos que organizáis son fantásticos para que podamos todos conocer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Muchas empresas. Así que, como habéis dicho, yo he preparado unos casos de los que estamos explotando aquí que creo que pueden ser interesantes, sobre todo desde el ámbito del marketing y en concreto de la fidelización de los clientes, ¿vale? A ver, primero os voy a hacer una brevísima intro de nuestro contexto, de quiénes somos, a qué nos dedicamos. Compensa Capital Humano, somos parte del grupo Howden y nosotros nos dedicamos, nuestra misión es atraer, motivar y fidelizar el talento a través de la compensación total, es decir, de todo aquello que las empresas dan a los empleados como contraprestación a su decisión de trabajar para ellos, ¿no? Claro, nosotros tenemos unos 20 años de experiencia, fundamos la empresa en el 2004. Hoy somos más de 150 profesionales y la mayor parte de esos son del ámbito de tecnología, está en orden, operaciones y también consultoría. Gracias a la integración en el grupo Howden, ahora tenemos una presencia global. Solo el grupo Howden ya tiene 30 oficinas en el territorio de Iberia y estamos presentes en 45 países. Y en cuanto a los clientes, deciros que esto ya empezamos a entrar en los temas que vais a entender muy bien en este contexto. Nosotros estamos gestionando 765.000 usuarios. Se dice rápido, están ubicados a lo largo de 31 países y tenemos unas 244 empresas. Aquí ahora hablo solo de la parte de Compensa.
que son empresas, tenemos empresas desde 180.000 empleados, 70.000, 40.000, hasta empresas de 20 empleados, ¿vale? La mediana nuestra de empresas son en torno a los 700 empleados. También tenemos que aclarar un poco cuál es nuestro ecosistema digital, porque esto nos hará entender mejor los casos, que ya los introduciré seguido a esta página, pero creo que es bueno que entendamos el ecosistema. Nosotros, nuestro modelo de negocios, el modelo B2B2C, es importante entender esto porque, claro, al final tenemos dos clientes. Tenemos el cliente propiamente, las empresas que confían en nosotros, y luego también tenemos los clientes internos, que son los usuarios o empleados de estas empresas que utilizan nuestros productos y servicios, ¿no? Y además, en cuanto a estructura de ingreso, es importante conocer que tenemos unos horarios fijos, pero también cobramos más por cuántos usuarios contratan algunos de estos productos en nuestra plataforma, ¿no? Por lo tanto, claro, aquí nuestra oportunidad es tremenda, porque de los 765.000 usuarios que manejamos, tenemos 200.000 que todavía no han convertido, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos muchísimo margen pues para conseguir lo que buscamos. Entonces, también hay que aclarar un poco qué herramientas tenemos, ¿no? Para conseguirlo. Tenemos una plataforma propia que básicamente es una web app y aplicaciones móviles. Tenemos una altísima personalización, tanto de productos y ofertas, de contenidos, de canales de comunicación. Y luego también una gran posibilidad de integración. En ese sentido, ¿a qué me refiero? Podemos plantear nuestros portales web donde los empleados acceden como marca blanca, incluso puede estar embedida dentro de las aplicaciones del cliente, etcétera. O sea, la plataforma es muy flexible en este sentido. Y de hecho la personalización, que también es de identidad visual, además la podemos hacer por colectivos dentro de la misma empresa. O sea, diferentes sociedades de un mismo grupo tienen todo bastante distinto. Y eso es una de nuestras mayores fortalezas. Y conforme los productos, el producto que en sí mismo ya es un producto, podemos decir, es la tarjeta compensa. Esto es algo que hemos lanzado hace poco y está teniendo una adopción y un éxito espectacular, que al final es la manera en cómo otros productos que tienen ventajas fiscales, como por ejemplo pues, comida o transporte, los empleados pues, lo están usando y lo están contratando masivamente gracias también al impulso que nos da esta tarjeta. Y tenemos otros productos y beneficios que tienen otro tipo de ventajas, ¿vale? Ventajas económicas, ventajas de descuentos, ventajas de bienestar, de conciliación, etcétera. No, es muy amplio, entonces no quiero perder tiempo aquí. Tenemos poco tiempo y si al final que tenéis preguntas, pues os responderé a todas las dudas que tengáis, pero prefiero llegar a los casos, que creo que es lo que puede ser más interesante para vosotros, ¿no? Paso rápido para unos pantallazos para que veáis un poco nuestra plataforma. Como veis, pues son portales web donde los empleados de nuestras empresas cliente entran a realizar contrataciones, o sea, compras. Al final contratan pues, un seguro médico, contratan una tarjeta de comida o de transporte, formación, etcétera. Ya veis, son los productos más habituales. Hay otros, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y estos son pantallazos reales del portal, ¿vale? Venga, sin más, no tenemos tiempo para verlo con detalle, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, a ver, voy. Vale, vamos allá. Perdón que he salido dos veces. Entonces, a ver, los desafíos y oportunidades con el contexto que os acabo de contar, ¿no? A ver, nosotros, claro, aquí sabemos que tenemos grandes desafíos, como creo que la mayoría de empresas, ¿no? Pero en este caso buscábamos ver cómo podíamos fidelizar a los clientes. Claro, en este caso son tres grandes ejes sobre los que estamos trabajando. Fidelizar a los empleados de nuestros clientes, fidelizar a los clientes propiamente y fidelizar a esos empleados que a su vez son usuarios de nuestros productos y servicios. Entonces, claro, creo que será muy interesante que veáis lo que estamos haciendo en cada uno de estos ejes y ahora son los que vamos a ver a continuación, ¿no? En cuanto a fidelizar los empleados, estamos hablando pues, de abandono, estamos hablando de rotación, que este es un tema que importa a todo el mundo. Y claro, nosotros, ¿cómo ayudamos ahí, no? Ayudamos, como he dicho al principio, mediante la compensación. Entonces, ¿qué ocurre?
tenemos un volumen de datos tan impresionante, estamos hablando de 600.000 usuarios activos, que esos datos, hasta el 70% los estamos recibiendo diariamente con integraciones automatizadas. Esto significa que estamos viendo casi en tiempo real que altas, que bajas se están dando en empresas, vemos empleados que terminan su relación laboral en una empresa y los vemos aparecer en otra de nuestras empresas al día siguiente. Además, conocemos las condiciones que tenían en la empresa anterior y en la empresa que acaban de cambiar. Ahí vemos los beneficios que tenían en una empresa y los beneficios que le están dando en la empresa a la que acaba de llegar. Claro, todo eso nos ha permitido estudiar y analizar o teníamos la manera de poder hacerlo, de cuáles son las verdaderas causas o cómo está impactando realmente la compensación en toda esa movilidad, ¿vale? Entonces, un proyecto que arranca, digamos, con todo el conocimiento experto, etcétera, ahora veréis cómo la inteligencia artificial ha sido la que nos ha permitido, ante esa complejidad, pues llegar a entender y poder ofrecer qué está pasando, ¿no? Y poder entender qué está pasando. El segundo eje que veremos será la fidelización de los clientes propiamente. Aquí, una vez más, aunque no tengamos tanto volumen como el que hablamos de empleados, sabéis que es un tema complejo este también, porque al final pueden haber muchas variables y muchas dimensiones de análisis. Entonces, claro, ¿cómo has podido conseguir, digamos, localizar si tienes clientes en riesgo? ¿Quiénes son los que están en mayor riesgo? ¿Y por qué motivos, aparte de las percepciones que tenemos, qué nos cuentan los datos, ¿no? Esto es sorprendente porque muchas veces nos cuentan cosas que a priori pues, no teníamos tan identificadas, ¿vale? Veremos cómo estamos analizando el feedback que nos llega por muchos canales, feedback no estructurado, estamos hablando de texto, por ejemplo, ¿no? Ahora veréis, no solo encuestas, también tenemos una plataforma de gestión integrada donde ahora todos los clientes, o muchos de ellos, nos están escribiendo, no solo por correo, sino por aquí. Entonces, claro, poder analizar el sentimiento, poder analizar los puntos de dolor, lo veremos, lo desarrollaremos a continuación. Y la fidelización de los usuarios como tal, es decir, no solo fidelización, aquí también conversión, ¿no? Tenemos un gran margen de mejora, de que los usuarios conviertan y los que ya han convertido, pues contraten alguna otra cosa, ¿no? Alguna cosa más. Esto nos es muy importante también, ¿vale? Ahora lo veremos. Si tenéis alguna duda podéis, bueno, no sé, ¿verdad, Belén? Supongo que por el chat me las trasladáis. Yo las que puedo voy contestando y las que no te las traslado al final. Vale, perfecto. Bueno, yo voy avanzando. Si no, me paráis, o voy muy rápido. Avanza. O voy rápido. Venga. Vale, entonces, ¿qué ha pasado con la inteligencia artificial? Mirad, aquí hay un gráfico, el primero arriba a la izquierda, que me parece genial para entender al final qué es la inteligencia artificial, porque todos lo sabemos más o menos, pero qué difícil es explicarlo, ¿no? Y aquí arriba, ostras, es que esto es genial, porque antes de la IA, ¿verdad? Lo que le dábamos a un sistema, le dábamos las instrucciones, la receta, el código, el programa, y le dábamos datos. Y con eso el sistema nos devolvía los resultados, ¿no? Ahora es un paradigma absolutamente contrario, sino porque le estamos dando, por un lado, los datos, como antes, pero ahora en vez de darle las reglas, le estamos dando las respuestas que ocurrieron hasta hoy, ¿no? Así el sistema aprende y lo que te devuelve es el código. O sea, te lo hace al revés. Lo que te está devolviendo son esas instrucciones, las reglas, ¿no? Me parece genial para entenderlo. En cualquier caso, al final, la IA nos ayuda a encontrar esas reglas ocultas que hay en los datos y que nosotros no podemos deducir tan fácilmente. En cuanto a la IA generativa, no solo resumirla como que es un machine learning avanzado que nos está ayudando a crear contenidos y nos está ayudando a aprender de los datos que también teníamos antes, ¿no? Esto lo veremos también a continuación, cómo lo estamos usando en alguno de los casos. Y ya está, ya podemos arrancar, ¿vale? Entonces, ¿solo qué nos hace falta? Desde luego, problemas para resolver, que creo que tenemos todos bastantes. Y creo que la experiencia de marketing es importante aclararla aquí. Recordemos que la IA no viene a sustituir a nadie, viene a complementar lo que estamos haciendo todos, pero lógicamente necesitamos gente experta en cada ámbito que sepan cómo usarla y cómo interpretarla, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay
Hay una frase muy conocida de un economista doctorado en el Massachusetts, profesor de Oxford, etcétera, que siempre, bueno, que dice, ¿no? que la IA no viene a sustituirte, sino que quien te va a sustituir es una persona que sepa usar la IA, ¿no? Que me parece muy, muy acertada, ¿no? Esta frase. Y desde luego tener datos y potencia de cálculo suficiente, ¿no? Entonces, si tenemos datos y ahora ya tenemos, gracias a las tecnologías que ya están a nuestro alcance, capacidad de cálculo, pues podemos hacer esa marketing inteligente. Pues ya vamos a empezar con el primer caso, ¿vale? Os voy a contar el caso de la fidelización de los empleados, es decir, de cómo ayudamos a las empresas a predecir las salidas de esos empleados por no tener una compensación competitiva y que esto permita realizar ajustes preventivos, ¿no? Y no perder talento. Entonces, eso tiene tres grandes partes. Como os decía, nosotros recibimos encuestas también, pero nosotros lo que más podemos hacer es, gracias a ese volumen de datos que explicaba antes, de que estamos viendo lo que está pasando en el mercado, la movilidad que está pasando. Entonces, era viable, no sencillo, pero sí viable, construir un modelo de aprendizaje automático que pudiera, digamos, encontrar esas reglas de, dadas las variables de análisis que le dimos al modelo, muchos temas de compensación, temas sociodemográficos de las personas y sobre todo los históricos de cómo está pasando esa movilidad, no solo ahora y en este año, sino en los últimos años, hemos podido construir un modelo que tiene tasas de acierto del 90%, esto es bastante fuerte, y que nos permite, pues, dada una empresa cliente, le podemos contar quiénes son esos empleados que están en más riesgo de perder los empleados, ¿no? Ahora lo veremos. Luego, otro punto muy importante es aclarar que no servía, en este caso no servía solo con dar una lista de empleados en riesgo, ¿no? Teníamos que ser capaces también de dar alguna explicabilidad. Entonces, aquí el Machine Learning o la inteligencia artificial hay una corriente que es la inteligencia artificial explicable, que es algo que ayuda a no ser solo cajas negras a veces, ¿no? Como algunas de las técnicas que hay, sino que ayudan a entender y a hacer modelos más transparentes que incluso te pueda explicar un caso individual, ¿no? Pongamos, si una persona sale con riesgo de pérdida o de abandono, ¿podemos saber qué factores han influido en ese riesgo de esa persona en particular? Pues esto lo hemos hecho, ¿vale? Y de hecho os tengo que contar que es algo de lo que más nos felicitan los expertos en People Analytics, porque es algo de lo más difícil en la inteligencia artificial. Y también queremos, como al final, lo que hacemos a los clientes, después de decirles pues qué empleados tienen en riesgo y por qué motivos, lógicamente les prescribimos cambios, ¿no? Y es importante explicar esto mejor porque no estamos prescribiendo cambios con conocimiento experto solo, sino también con técnicas de Machine Learning. Aquí lo que hacemos es iterar para la base de empleados que han salido en riesgo, cambiando alguna de las variables, por ejemplo, alguno de los beneficios que no se les ofrece, cambiándolos conforme a si les ofreciéramos cada uno de estos beneficios, cómo cambiaría esa probabilidad de riesgo, volvemos a recalcular con los modelos y entonces vamos encontrando los beneficios que, digamos, retienen o fidelizan a más personas, ¿no? ¿Y a qué personas? Esto es interesante porque lo hemos instrumentalizado así y está dando, pues, muy buenos resultados, ¿no? Os presento, aquí os vais a ver el informe real, este es un pantallazo, es un informe real de un cliente en el que le estamos presentando lo que ha salido de su rotación, ¿no? Aquí lo primero, bueno, siempre, el informe es muy amplio, os he seleccionado unas poquitas páginas, entonces de hecho presentar ese informe son 40 minutos tranquilamente, así que voy a pasar muy rápido solo para que entendáis una idea de cómo todo ese trabajo que hemos hecho con la inteligencia artificial lo estamos productivizando y mostrando a los clientes, ¿no? Entonces, en este ejemplo de informe, primero le damos un contexto del mercado, en este caso es el mercado de este sector, porque solo le mostramos cómo ha evolucionado el sector. Estamos haciendo técnicas de clustering, lógicamente, segmentando pues, los diferentes perfiles de empleados que tenemos. En este caso conseguimos 7 grupos. Cada grupo, sabéis que el marketing ayuda a buscar un nombre a cada uno de esos grupos, pero bueno, vamos ubicando pues, las personas en qué ratios de riesgo tenemos.
haciendo perfiles. El informe es progresivo y va mostrando pues, la evolución que está teniendo la rotación ese cliente respecto al sector del que forma parte. También, como es un informe interactivo en Power BI, ya sabéis, van clicando pues, los diferentes departamentos y van viendo cómo evoluciona ese departamento respecto a otros departamentos iguales de sus empresas competidoras, ¿no? Esto ya en sí mismo te pasas aquí minutos descubriendo cosas, ¿no? O sea, cada vez que lo hemos presentado tardamos en salir de esta página porque interesa mucho el a ver, prueba esto, y es muy interesante. Ese es otro ejemplo de valor de este informe, donde además pues a la empresa le podemos contar a priori una comparativa entre los beneficios que la empresa, en el lado izquierdo, están ofreciendo hoy a su plantilla, comparado con los beneficios que están dándose en su sector, que además, como veis, en promedio, ¿vale? Porque en este caso era un determinado sector de la que solo tenemos 22 empresas. Entonces, para esas, pues estamos haciendo un promedio de los beneficios que están ofreciendo, qué tipo de beneficios, los rankingizamos, contamos a cuántas personas, contamos índices de satisfacción y valoración, y eso le damos una primera, digamos, un primer input a este cliente de si su, digamos, propuesta de valor al empleado es competitiva o no. Y ahora llegamos ya al tema de la predicción de abandono. Y esto es la explotación de esos modelos que nos han, digamos, clasificado a las personas en riesgos, en ratios de riesgo, ¿no? La tabla que veis a la izquierda está mostrando 87 empleados de este cliente que el sistema los ha identificado como que están en riesgo de abandono, ¿vale? Aquí por temas de seguridad y compliance nunca hay nombres, apellidos, etcétera. Son ideas que luego, lógicamente, al cliente por detrás le podemos decir quién es. Y lo que les vamos contando es, mira, tienes 87 personas en riesgo, y de entrada también le mostramos algunos factores clave que han sido claves en esa cliente han sido claves, ¿no? Hay un filtro arriba que está marcado porque aquí estamos viendo, digamos, cómo han afectado factores de la compensación, ¿no? que le están ofreciendo a los empleados. Pero también hay otros que no se ven aquí ahora, pero son de ámbito social demográfico, etcétera. Al final, el cliente le dices, mira, te contamos los empleados que tienes en riesgo y los que deberías hacer algo, ¿no? Y esta es la página donde además, dada una persona, porque al final en ese filtro de arriba estamos indicando el ID de una de las personas que estaban antes, y con eso el sistema es capaz de darnos alguna pincelada de cuáles han sido para esa persona en concreto los factores que o bien en qué peso estaban reteniendo y en azul hacia arriba y en qué peso estaban perdiéndolo, ¿no? Ya os digo que aquí no están todos y este es un ejemplo concreto, ¿vale? Pero simplemente para que os hagáis una idea de cómo vamos persona a persona pudiendo dar alguna explicabilidad de esas predicciones. También el informe intenta hacer entender al cliente lo que le está significando tener la tasa de rotación actual que tiene, ¿ok? Porque, por ejemplo, con el sistema, como te está prediciendo la rotación que puedes esperar para el año en curso, es bueno intentar generar esa conciencia, ¿no? Bueno, ya, pero ¿y qué significa que podamos perder pues 127 empleados, ¿no? ¿Qué significa en términos, incluso somos capaces de monetizarlo? Esto es algo muy difícil y entonces, claro, nosotros ponemos unos valores muy prudentes, pero permitimos sliders para que el cliente pueda, digamos, cambiarlos y ver cómo en directo va cambiando esa monetización, ¿no? De cuánto, por ejemplo, podríamos mejorar o cuánto dinero podríamos ahorrar en términos, como sabéis, de productividad, de selección, todo lo que conlleva el perder a alguien en una empresa. ¿Cuánto podríamos ganar si mejoráramos un 1%, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también es muy valorado. Aquí también nos paramos mucho. Siempre interesa mucho a quien toma las decisiones. Por lo tanto, teníamos que tener mucho foco aquí, ¿no? A financiero, a los CEOs, etcétera. ¿Vale? Y ya está. Vale. Pues este es el caso de los empleados. ¿Cómo vamos de tiempo? Mal, ¿no? Vale. Corro, Belén. Venga. Venga, dale, está muy interesante. Sí. Bueno. Venga, entonces, el segundo caso es la fidelización de las empresas propiamente, ¿no? De nuestros clientes propiamente. A ver, aquí la clave, porque ¿no? Normalmente pues todos conocemos, según, claro, el volumen de clientes que tengas, ¿no? Pero bueno, todos puedes conocer algunos clientes que tengan pues dificultades, ¿no?
Pero claro, la clave para nosotros era tener algún sistema que pudiera estar automatizado y sistemático, ¿no? Y que a veces, pues ya sabes, a veces no hay algunos clientes que pueden estar en riesgo y tú no te has enterado o no estás del todo seguro de que estén en ese grado de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues una vez más, introduciendo muchas variables de performance, de desempeño, de la propuesta de las ofertas, de los productos, de la utilización del servicio, de incidencias del servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veréis una pincelada en uno de estos gráficos. Hemos podido entrenar un modelo que mirando los históricos, porque claro, como consultora llevamos 20 años, pues ya hemos tenido muchos clientes y hemos podido entrenar un modelo que funciona. De momento hemos llegado a un índice del 90%, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Y en este y en este caso además estamos utilizando la inteligencia artificial generativa, ¿vale? ¿En qué caso? Bueno, pues aquí utilizamos los largos modelos de lenguaje, que son esos ChatGPTs, ¿cómo decir? ChatGPTs que ayudan a capturar el texto que le estemos, por ejemplo, enviando y que le pidamos que nos lo clasifique. Como decía, tanto mails, tanto tickets que nos ponen mails como feedbacks de encuestas de los empleados, de los clientes. Hay mucho texto no estructurado que llega por muchos canales. Y si tuviéramos algún sistema automatizado que todo ese feedback lo pudiéramos de manera automática, instantánea, clasificar el tono de esos mensajes, ¿no? El sentimiento. Podemos clasificarlo y convertirlo en una escala numérica que a su vez esa escala se alimenta, digamos, o forma parte de las entradas para el sistema predictivo, ¿no? Eso también es un predictor bastante fuerte, muy interesante y que ahora la IA generativa nos lo permite tener automatizado. Ahora veréis cómo también. ¿Vale? Y la clave está en la automatización de todo el proceso. Aquí la inteligencia artificial se está favoreciendo de otras herramientas de automatización, como por ejemplo las de automatización de procesos robóticos, que hay soluciones bastante disponibles en el mercado con poco coste y bajo coste, y además que de bajo código o poco código, ¿no? Como por ejemplo, nosotros trabajamos todo con Microsoft, o la gran parte, y son herramientas que están disponibles al alcance de casi todos. Se trata de poder recoger todos los datos estructurados, también los no estructurados, todo de manera automatizada. Al final, pensad que todo eso lo tenemos que siempre llevar a algún almacén donde podamos trabajar y corregir problemas de calidad de datos, etcétera, pero todo eso, como no esté automatizado, no se puede hacer. ¿Vale? Igual que la IA generativa, eso nos permite recalcular el riesgo que estamos viendo en clientes y a la vez enviar las alertas que toque a los destinatarios que toque y todo en un flujo automatizado donde nadie está haciendo nada, ¿no? Quiero decir, ya me entendéis. Así que, nada, os pongo a pantallazos rápidos. Esto es, por ejemplo, un flujo simple de cómo estamos recuperando datos y para cada dato de cada cliente, pues estamos clasificando textos. Estos son servicios cognitivos del Power Automate de Microsoft, que te permite con poco realmente hacerlo. Es sorprendente cómo funciona esto realmente cuando lo utilizas. Aquí os pongo un ejemplo de cómo clasificamos con inteligencia artificial una respuesta que nos venía de uno de los canales y le estamos pidiendo con un prompt, le estamos pidiendo que nos lo clasifique entre nóminas y para saber de qué nos están hablando, ¿no? Nos están hablando de nóminas, de beneficios, de navegación de la plataforma, de dificultades de contactar o de algún tipo de problema de organización, etcétera, etcétera, ¿no? Es que es como un ChatGPT al final. Le dices qué quieres y te lo clasifica, ¿no? Otro ejemplo de cómo categorizar los sentimientos. Aquí simplemente le dices lo mismo, ¿no? En ese flujo le dices, para un texto que me llega, clasifícamelo, como veis aquí, ¿no? Entre si es un tono enfadado, es un tono indiferente, neutral, etcétera, ¿vale? Aquí es un ejemplo de alguna de las variables que estamos teniendo en cuenta para esos algoritmos predictivos de abandono de clientes. Como veis, bueno, no podemos entrar, pero hay de todo tipo, ¿no? De servicio, como decíamos, bueno, y bueno, de productos, de ofertas. En cualquier caso, nos ayuda a identificar cuál es. El rojo no es que esté mal, es simplemente cuánto peso tienen en los algoritmos. Y esto no lo explico hoy, pero bueno, esto al final es el Machine Learning, ¿vale? Vale, salimos, que vamos mal de tiempo. Bueno, solo quizá
contaros que esta última es una manera automatizada, por ejemplo, de que cuando llega un determinado feedback, pues salta en un canal de Teams, ¿no? Para todas las personas que haga falta. Y esto está funcionando, tenemos muchos flujos de estos automatizados y esto es algo que está funcionando muy bien. Y ya el último caso, ¿cómo voy de tiempos? ¿Cuánto queda, Belén? Ya te has pasado, Luis. Dale rápido y que Vale. no... Pues 2 minutos. 2 minutos. La fidelización de los usuarios es, efectivamente, estamos pudiendo dirigir o hacer un email marketing segmentado por la inteligencia artificial. Porque aquí nuestros usuarios que consumen y contratan los productos, claro que hemos construido un modelo que es capaz de predecir a qué usuarios o qué usuarios deberían de contratar qué productos y luego entonces, claro, con eso que podemos ver quiénes de esos todavía no lo han hecho para enviarles un marketing segmentado por esa inteligencia artificial, que es la gran diferencia, porque al final, en vez de enviar envíos masivos o con menos probabilidad de acierto, esto está funcionando muy bien, ¿vale? Y ya está, solo os contaré esto, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo donde el Machine Learning de estos informes, de otros informes que estamos enviando, les decimos, tenéis 70 usuarios potenciales que deberían haber contratado comida y todavía no lo han hecho, les ayudamos a saber dónde están ubicados, la lista de quiénes son y con esto, lógicamente, podemos podemos enviarles solo a ellos y esto es algo que gusta mucho en las empresas, ¿vale? Y bueno, ¿y qué más? Y nada, decir los resultados. Fidelización de empleados, estamos en un 93% de acierto, está teniendo una gran acogida, nos permite muchas cosas. La fidelización de clientes, lo mismo. Estamos en ratios muy altos y que nos están ayudando mucho a identificar patrones o tendencias a tiempo, antes de que se convierta en un problema. Y bueno, y la fidelización de usuarios es la que tenemos de hace más tiempo en marcha y estamos en pilotos donde están habiendo muchísimos ratios de mejora, lo cual es lo que esperábamos, estamos muy contentos. Y nada más, estoy fuera. Perdonar que no he medido muy bien los tiempos. Nada, nada, Luis. La verdad es que a veces da pena que al final, o sea, queremos Sí, que sean en tiempos cortos porque la gente ya. está muy ocupada, las personas estamos ocupadas, pero todo es como muy interesante, ¿no? Y a mí lo que más me gusta es lo alineados que estamos, ¿no? Con Compensa empezamos ya hace unos años, ¿te acuerdas? De que era casi Sí, a construir ese dataset, a entender la primera segmentación, a entender qué era Machine Learning y en estos, no sé, 5 años que hace sí. que hicimos ese proyecto y tal, pues ya no se haya convertido en un piloto, que era lo que hablábamos ayer, ¿no? Cómo introducir o cómo introducir la inteligencia artificial, ¿no? En las empresas y al final identificamos una oportunidad que para mí es que como que se ha convertido en la nueva propuesta de valor casi que Compensa ofrece a sus clientes, dándole una oferta diferenciada, ¿no? Y estáis maximizando la oportunidad a través de los datos para fidelizar a los clientes. Sí, sin duda. Yo creo que al final la verdadera ventaja competitiva se está convirtiendo en la capacidad de analizar y utilizar los datos y la inteligencia artificial también ahora, ¿verdad? Entonces, es algo que está ahí, que tenemos que hacer todo lo posible porque la verdad es que las herramientas son estupendas y los casos de uso innumerables, ¿no? Sí, sí. No, y luego lo que tú decías también, ¿no? Yo por terminar, que no hace falta tener grandes, o sea, como dices, por ejemplo, todo, ¿no? Lo que hablábamos antes de Microsoft, ¿no? Que ahora ya va hasta poner de forma automática que una webinar se pueda traducir en no sé cuántos idiomas, pues también te permite cada vez más automatizar a través de inteligencia Sí, artificial sin tener que ser, ¿no? Como sí. un superprogramador, por lo tanto hay automatizaciones que puedes hacer, ¿no? O lo que hablábamos ayer, que hay tantas herramientas que nos permiten hacer todas estas cosas. Así que nada más, gracias Luis. Yo creo que Gracias. seguiremos porque la gente está diciendo que les interesa muchísimo todo lo que les has contado, que te van Me a alegro. contactar. Sí, sí, desde Gracias luego. a todos por venir. Mañana tenemos al Hospital de Sant Joan de Déu, a Francesc García, y que espero volver a veros a todos y que sigamos hablando de temas tan interesantes como estos. Gracias, Luis. Gracias a todos.